Hola, soy María del Rosario Pérez Vigueras, estudiante en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa en el tercer semestre del doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte. Actualmente me encuentro cursando la asignatura Genética y Deporte con el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. En este video analizaremos el artículo denominado Genómica Muscular y Entrenamiento Aeróbico de Mina Paz y colaboradores. Iniciamos hablando de la complejidad del rendimiento deportivo. La capacidad física, especialmente el VO2 max, está influenciada por una compleja interacción entre factores genéticos, como lo son los genes que influyen en el tipo de fibra muscular, la capacidad pulmonar o la respuesta hormonal, y también influyen los factores ambientales, como el entrenamiento, la nutrición, el descanso e incluso los factores psicológicos. En el entrenamiento físico se moldean nuestros genes. El entrenamiento físico, al modificar la expresión genética y los mecanismos epigenéticos, induce adaptaciones en el músculo esquelético que mejoran el rendimiento. Estos cambios moleculares son regulados por diversos factores, incluyendo variaciones en la secuencia de ADN, la metilación del ADN, modificaciones en las histonas y la acción de los microARNs. Y bien, ¿cuáles son los factores fisiológicos que influyen en el rendimiento? Bueno, pues además de los factores genéticos, el rendimiento deportivo también se ve afectado por factores fisiológicos como la edad, el sexo y la composición corporal. Sin embargo, la influencia de la genética en la respuesta al entrenamiento es cada vez más evidente. Entender estos mecanismos moleculares es fundamental para desarrollar estrategias de entrenamiento personalizadas y optimizar el rendimiento deportivo. Este estudio que vamos a analizar se enfoca en los cambios en la expresión genética en el músculo esquelético después de un programa de entrenamiento aeróbico. Al identificar los genes que se ven afectados por el entrenamiento, se pueden obtener perspectivas sobre los mecanismos moleculares que subyacen a las adaptaciones fisiológicas y metabólicas que están asociadas al ejercicio. Ahora bien, veamos cuáles son los materiales y métodos empleados por este grupo de investigadores. Este estudio se centró en analizar cómo el ejercicio aeróbico influye en la expresión de genes relacionados con la función muscular. Para ello, se seleccionó un grupo diverso de personas que se sometieron a un programa de entrenamiento progresivo de 20 semanas. Se tomaron muestras de músculo cuádriceps al inicio y al final del programa para analizar los cambios en la expresión de ciertos genes. El diseño del estudio incluyó una selección de genes. Se escogieron genes previamente identificados como relevantes para la función muscular. En cuanto a las muestras biológicas, se tomaron biopsias del músculo cuádriceps para obtener tejido muscular. También utilizaron microarreglos. Esta tecnología permitió medir la actividad de miles de genes simultáneamente, lo que permitió identificar aquellos que cambiaban su expresión en respuesta al ejercicio. Y también se diseñó un programa de ejercicio aeróbico progresivo para estimular las adaptaciones musculares. Imagina que nuestros genes son como fábricas que producen diferentes proteínas. Estas proteínas son las que hacen que nuestro cuerpo funcione. Cuando hacemos ejercicio, estas fábricas pueden trabajar más o menos rápido. Lo que hicieron en este estudio fue medir qué tan rápido trabajaban esas fábricas antes y después de hacer ejercicio. Para eso usaron herramientas especiales que les permitieron medir la actividad de cada gen o, siguiendo la analogía, de cada fábrica. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues midieron la actividad. Primero midieron cuánto trabajaba cada gen. A esto lo llamamos intensidad. También calcularon un puntaje. Con esos números calcularon un puntaje para cada gen. Este puntaje pues nos va a ir diciendo qué tan activo era el gen comparado con otros. ¿Qué hicieron también? Pues compararon el antes y el después. Es decir, luego compararon los puntajes de los genes antes y después de hacer ejercicio. Si un gen tenía un puntaje mucho más alto después de hacer ejercicio, eso significaba que estaba trabajando más rápido. También identificaron los genes importantes, es decir, finalmente buscaron los genes que habían cambiado más su actividad después del ejercicio. Estos genes podrían ser importantes para entender cómo el ejercicio afecta a nuestro cuerpo.
En cuanto a la construcción y análisis de la red de interacción proteica, se utilizó Cytoscape para crear una red visual de cómo interactúan esas proteínas. La formación de estas interacciones se obtuvo con una base de datos que se llama BioGrid. Y luego utilizaron un plugin que se llama Bingo y se identificaron los procesos biológicos más importantes relacionados con estas interacciones. Se seleccionaron 10 procesos más significativos para un análisis más detallado. Para el análisis estadístico, se utilizaron pruebas estadísticas robustas como la prueba de rangos con signo de Wilcoxon y la prueba T para comparar los niveles de expresión génica antes y después del entrenamiento. Además, se empleó el análisis de componentes principales para identificar patrones generales en los datos de expresión génica y visualizar las diferencias entre grupos. Y estos análisis permitieron determinar qué genes mostraron cambios significativos en su expresión en respuesta al ejercicio y así identificar las vías moleculares involucradas en la adaptación muscular al entrenamiento. Y bueno, los resultados obtenidos por este grupo de investigación fueron bastante interesantes. Esta tabla presenta los genes que mostraron una sobreexpresión significativa después del programa de entrenamiento, junto con sus respectivos puntajes Z antes y después del entrenamiento, la razón Z y el valor P. De los 397 genes analizados, 7 de ellos se sobreexpresaron significativamente en las muestras de músculo vasto lateral analizadas. Es decir, el 1.9% de los genes analizados explicó el comportamiento del VO2 en relación con la actividad del músculo esquelético para esta población. Veamos cada uno de ellos asociados a la función muscular. En primer lugar, tenemos a la tropomiosina 1. Este gen es miembro de la familia de tropomiosinas de proteínas altamente conservadas. Estas están ampliamente distribuidas que se unen a la actina, involucradas en el sistema contráctil de los músculos estriados y lisos y en el citoesqueleto de las células no musculares. La tropomiosina está compuesta por dos cadenas alfa-helicoidales dispuestas como una hélice superenrollada. Se polimeriza de extremo a extremo a lo largo de dos ranuras de filamentos de actina y proporciona estabilidad a esos filamentos. También encontramos a la cadena alfa 1 de colágeno. El colágeno tipo 4 es el principal componente estructural de las membranas basales glomerulares. Ellos forman una malla de alambre de gallina, porque se asemeja a ella, junto con lamininas, proteoglicanos y entactina o nidógeno. Dentro de estos genes también vamos a encontrar el factor miogénico. Este actúa como activador transcripcional que promueve la transcripción de genes diana específicos del músculo y juega un papel en la diferenciación muscular junto con MIOG y MIOD1 y ocupa conjuntamente la región central del promotor del gen específico del músculo durante la miogénesis. También induce a los fibroblastos a diferenciarse en mioblastos y es una probable proteína de unión al ADN específica de secuencia. También tenemos a la moesina. Este probablemente esté involucrado en las conexiones de las principales estructuras del citoesqueleto con la membrana plasmática. Puede inhibir la infección por el virus del herpes simple 1 en una etapa temprana. Desempeña un papel en la regulación de la proliferación, migración y adhesión de las células linfoides humanas y participa en la formación de la sinapsis inmunológica. Ahora bien, veamos el factor de intercambio de nucleótidos de guanina Rho10. Esta puede desempeñar un papel en la mielinización del desarrollo de los nervios periféricos. Hay que recordar que las proteínas Rho intervienen en procesos de señalización celular y regulan la expresión génica. También tenemos a la transglutaminasa 2. Esta cataliza la reticulación de proteínas y la conjugación de poliaminas a proteínas transglutaminasas.
La reticulación de proteínas es un proceso químico en el cual las proteínas se unen entre sí formando una red tridimensional. Imagina una malla o una red donde cada nudo es una proteína y los hilos que conectan los nudos son los enlaces químicos que se forman durante la reticulación. Y la conjugación de poliaminas es un proceso bioquímico fundamental en el cual las poliaminas, que son pequeñas moléculas orgánicas con grupos amino, se unen de forma covalente a otras biomoléculas como proteínas, lípidos o ácidos nucleicos. Y este proceso es esencial para una amplia gama de funciones celulares, desde la regulación del crecimiento y la proliferación celular hasta la respuesta al estrés. También tenemos a las proteínas que contienen el dominio YTH1. Este es un regulador del empalme alternativo que reconoce y se une específicamente a los ARN que contienen N6-metiladenosina. Este N6-metiladenosina, que sus siglas son M6A, es una modificación presente en los sitios internos del ARN mensajero y algunos ARN no codificantes, y juega un papel en la eficacia del empalme, el procesamiento y la estabilidad de ese ARN mensajero. Actúa como un regulador clave de la inclusión de exones o el salto de exones durante el empalme alternativo a través de la interacción de los factores de empalme del ARN mensajero SRSF3 y SRSF10. Ahora, dentro de los resultados también tenemos la red de interacción proteína-proteína. Y bueno, pues este análisis de la red de interacción proteína-proteína pues revela una compleja red molecular detrás de las adaptaciones musculares tras el entrenamiento. Se identificó una red de 477 proteínas interconectadas, sugiriendo una coordinación a gran escala. La red está asociada a procesos fundamentales como la contracción muscular y la producción de energía. La tropomiosina 1 pues emerge como un nodo clave en esta red, indicando su papel central en la regulación de la función muscular. Los cambios en la expresión de los genes estudiados desencadenan una cascada de eventos moleculares que alteran significativamente la función muscular. En esta tabla observamos las 10 principales categorías de ontología genética de procesos biológicos destacados en esta red. Si pensamos en una ciudad, la red de estas proteínas sería como el mapa de calles y avenidas. La ontología genética sería como un listado de los diferentes como tipos de edificios que son importantes, ¿no? Hospitales, escuelas, tiendas, etc. Y las 10 categorías principales pues serían como los 10 edificios más importantes de esa ciudad. Estos procesos biológicos listados en la tabla parecen estar fuertemente asociados con los datos analizados. Estos procesos están predominantemente relacionados con el citoesqueleto, por ejemplo, hablando de la polimerización de filamentos de actina y el ensamblaje de haces de filamentos de actina también, ambos fundamentales para la estructura y movimiento celular. También tienen que ver con la señalización celular, con la activación del MAPK, una proteína sinasa que está implicada en muchas vías de señalización, y también la respuesta al ion calcio. Se relacionan también con la apoptosis, recordando que la apoptosis es la muerte celular programada. Y aquí, bueno, va con énfasis en la regulación negativa de este proceso, especialmente en las células musculares cardíacas y en las neuronas. Esta tabla también tiene que ver con el metabolismo, es decir, con la síntesis de ATP acoplada al transporte de electrones y un proceso central para la producción de energía celular. Y finalmente, también tiene que ver con el transporte, es decir, con la regulación de la importación del L-glutamato, un aminoácido importante para muchas funciones celulares. Veamos ahora los puntos destacados de este artículo en lo que es la discusión y las conclusiones. Este estudio investigó los cambios en la expresión génica del músculo vasto lateral después de un programa de entrenamiento aeróbico de 20 semanas. Mediante el análisis bioinformático se identificó un grupo de genes que aumentaron su expresión tras el ejercicio, incluyendo aquellos relacionados con la estructura y remodelación de la matriz extracelular y los filamentos de actina.
así como la transducción de señales mecánicas. Estos hallazgos sugieren que el ejercicio induce cambios significativos en la expresión génica muscular, lo que a su vez puede modificar la estructura y función del músculo. Los resultados obtenidos concuerdan con investigaciones previas que han identificado genes similares asociados en la adaptación muscular al ejercicio. En conjunto, este estudio aporta nuevas evidencias sobre los mecanismos moleculares que subyacen a los beneficios del entrenamiento aeróbico para la salud muscular. ¿Qué pasa con las adaptaciones de los músculos esqueléticos? Bueno, pues el ejercicio aumenta la expresión de genes como el factor miogénico 5, favoreciendo la formación de nuevas fibras, y la cadena alfa 1 de colágeno tipo 4, ayudando a la remodelación del tejido conectivo. Todo esto mejorando fuerza y resistencia muscular. Además, se discute la importancia de otros factores como la actividad física previa y las características individuales, en esta lo que es la respuesta del músculo al ejercicio. En conjunto, este estudio aporta nuevas evidencias sobre los mecanismos moleculares que subyacen a las aportaciones musculares inducidas por el entrenamiento. Los genes relacionados con la función muscular forman una red compleja. Esta red está estrechamente vinculada a procesos como la contracción muscular y el metabolismo de la L-glutamina. La L-glutamina es un aminoácido esencial que parece desempeñar un papel crucial en la adaptación muscular al ejercicio. Estos resultados, junto con los hallazgos sobre la regulación epigenética de los genes musculares a través de la metilación del ADN, indican que el ejercicio induce cambios complejos a nivel molecular que afectan tanto la estructura como la función del músculo esquelético. En conjunto, este estudio proporciona una visión más profunda sobre los mecanismos moleculares que subyacen a las adaptaciones musculares en respuesta al entrenamiento. Espero que este tema les haya resultado tan interesante como a mí. Hasta la próxima.